Bueno, buenas noches, buen día o lo que corresponda cuando sea que estén viendo este video. Este video va a estar dedicado a una clase de Michel Foucault, que es una clase del año 1976, que está compilada, la pueden encontrar en este libro, que es Defender la Sociedad. Si es que, en el caso este, en Fondo de Cultura Económica. Y si no, también está en otra editorial que no me acuerdo el nombre, eh, bajo el título de Microfísica del Poder. Es la clase del 14 de enero de 1976 y es una instancia en la obra de Michel Foucault en donde está en transición entre dos etapas de su obra. Generalmente, convencionalmente, se divide, se segmenta la obra de Foucault, tiende a dividirse entre una etapa inicial, arqueológica, en la cual ahí están sus textos sobre la locura, historia de la locura en la época clásica, las palabras y las cosas, bueno, varios textos en donde él analiza los discursos, entre otras cosas, de las ciencias humanas, el surgimiento de la economía, de la medicina, en el nacimiento de la clínica, donde lo que le interesa es las formaciones discursivas, ¿no? La producción de verdad. Una segunda etapa que se la conoce como su etapa genealógica, en donde centra su interés en las relaciones de poder y de ese momento de su teoría. eh, es un texto súper conocido como es Vigilar y Castigar, por ejemplo, que es de esa etapa de su obra. Y lo que nos interesa de este texto en buena medida es cómo comienza a pensar el poder bajo otra luz, bajo otra perspectiva, porque esta obra de 1976, este curso en realidad, es una especie de punto de inflexión, un pasaje entre la segunda parte de su obra y la tercera parte de su obra, que es la parte que podemos llamar ética o hermenéutica, en donde se empieza a interesar por los vínculos entre el poder y el saber, por lo que implica el vínculo de uno consigo mismo, es decir, algo del orden de lo ético que lo empieza a ocupar en esta parte de su obra, el vínculo del sujeto con la verdad, ¿no? Se empieza a preguntar por las ideas, por todo lo que tiene que ver con el régimen de verdad, por cómo estamos conminados, solicitados a decir una verdad sobre nosotros mismos. Y en esta tercera etapa de su obra, las obras claves son lo que tiene que ver con historia de la sexualidad. Eh, Bien, entonces lo que vamos a ver en este texto son lo que él va a llamar las precauciones de método para estudiar el poder. Es decir, acá Foucault está repensando la manera en la que él piensa el poder, y nos va a dar como ciertas precauciones de método, las llama él, ciertas pistas, digamos, eh, para poder pensar el poder, ¿sí? Entonces, comenzamos con dos cosas. Por un lado, una reconceptualización muy clara que hace Foucault del poder, que tiene que ver con pensar el poder no como un fenómeno de posesión, ¿no? Esta es una de los elementos más discontinuos en la obra de Foucault, de las innovaciones más potentes en la obra de Foucault, que lo va a distinguir tanto de la corriente o tradición liberal de pensamiento, como también de una corriente marxista, porque no va a pensar el poder como un fenómeno de posesión, es decir, como algo que se posee. Él dice, en la tradición de pensamiento occidental, tanto la corriente marxista como la corriente liberal, las teorías liberales como la teoría marxista, pensaron el poder desde el fenómeno de la posesión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando los liberales piensan el comienzo de la formación de los estados modernos,
van a pensar el poder como una especie de bien, como algo que se posee y que se enajena o se intercambia, pero más bien se enajena, ¿no? Cuando pensemos, por ejemplo, en todos los teóricos liberales del siglo XVII, XVIII, en general son teorías del poder, por ejemplo, Locke, Hobbes, Rousseau mismo, que van a decir, ¿cómo se constituye un Estado-nación? Para constituir un Estado-nación, todos los ciudadanos, o en realidad quienes aún no son ciudadanos, todos debemos enajenar la capacidad de hacer justicia por mano propia en un tercero. Es decir, por ejemplo, en el caso de Hobbes, en el caso del Leviatán de Hobbes, nosotros debemos cederle a una instancia central, a un estado central, en este caso en realidad Hobbes dice a un Leviatán, debemos cederle el monopolio para hacer justicia en una sociedad. Es decir, nosotros enajenamos un bien, enajenamos algo en función de que una instancia central se haga cargo, en este caso, de tener el monopolio de impartir justicia en una sociedad, ¿no? Luego, mucho tiempo después, Max Weber va a decir, el Estado es aquel que tiene el monopolio de la fuerza legítima en una sociedad. Es decir, todos cedemos a un tercero para constituir una sociedad política, todos enajenamos ese poder en un tercero que es aquel que imparte justicia en una sociedad o, podemos decir más bien con Weber, que tiene el uso de la fuerza en una sociedad. Entonces ahí está pensado el poder como un bien que se enajena, que se cede, ¿no? Pero también si vamos a la tradición marxista, dice Foucault, el poder está pensado como un fenómeno de posesión. Entonces, pensamos que la burguesía tiene el poder. Pensamos que la burguesía tiene el poder y que usa ese poder frente a una clase obrera que no lo tendría. Bien, Foucault va a decir, en cambio, el poder no es un fenómeno de posesión. El poder no se tiene, sino que el poder está en permanente circulación. El poder circula y siempre existe en ejercicio, en acto. Es decir, no es que se posee y luego por poseérselo se utiliza, sino que, en primera instancia, el poder existe cada vez que se pone en ejercicio. Eso no quiere decir que al interior de una sociedad no existan grupos, sujetos, clases, razas, etcétera, que estén situados y por ende en una situación de dominación capaces de ejercer un poder mayor que otros sectores de la sociedad, por supuesto. Pero lo que va a decir Foucault es, el poder existe en ejercicio y en acto. No es un fenómeno de posesión, sino que es algo que se ejerce. Y que circula, que está entre nosotros, que nos atraviesa y está mucho más en el entre. Y en ese sentido, por estar en el entre, no es algo que se posee y que uno tenga, sino que está circulando permanentemente, que está en permanente circulación. Entonces, primer desplazamiento de Foucault y discontinuidad de Foucault con las teorías clásicas, tanto liberal como marxista. Lo que lo va a llevar a Foucault a decir que no hay poder sin resistencia. No hay poder sin resistencia. Es decir, muchas veces incluso los mecanismos de poder extraen sus mecanismos y sus estrategias de aquello que se le opone. Si hay poder, si hay estrategias de poder, si hay técnicas de poder, es precisamente porque se ejercitan allí donde algo debe ser controlado, disciplinado, es decir, allí donde hay fugas. Y muchas veces incluso
las técnicas, los mecanismos de poder, extraen eh, extraen sus formas de ejercitarse de aquello que se fuga. Si no hubiese fugas, si no hubiese algo a lo que controlar, a lo que disciplinar, etc., no habría tampoco estrategias de poder. Entonces, hay poder porque hay resistencia. Bien, hecha esta primera introducción, corto acá y van a encontrar la continuidad en el segundo video.